Viernes 6 de agosto. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. El Evangelio que hemos escuchado nos presenta la escena de este acontecimiento, en la que nos asomamos a una experiencia intensa de Jesús con sus discípulos, camino de Jerusalén, después de haber anunciado su pasión y muerte, para que esos discípulos puedan introducirse de lleno en el camino y en la verdadera misión de Jesús. Efectivamente, lo primero que debemos tener en cuenta al contemplar la transfiguración del Señor es el momento en el que ésta ocurre. Jesús ha anunciado a sus discípulos que su mesianismo pasa por la cruz, que en Jerusalén les espera el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y esto ha escandalizado a los discípulos y les ha provocado una crisis. Los discípulos no comprenden lo que Jesús les dice, porque su idea de mesianismo es la misma que la de los demás judíos, un caudillo militar y político, triunfante y glorioso. Por esa razón, los discípulos o bien desean los primeros puestos del reino, o bien quieren quedarse en el monte de la gloria de la transfiguración, como Pedro. Jesús va al monte para orar y entrar en el misterio de lo que Dios le pide. Desde esa experiencia de oración intensa, puede iluminar su vida para saber que le espera lo peor, pero que Dios estará siempre con él. La decisión de Jesús de bajar del monte de la transfiguración y seguir caminando hacia Jerusalén, lugar de la pasión, es la decisión irrevocable de transformar el mundo, la religión y la vida. Es verdad que eso les llevará a la muerte. Esa decisión tan audaz como decisión de una misión que ahora se confirma en su experiencia con lo divino, con la voz del Padre, no le llevará directamente al triunfo, sino a la muerte. Pero el triunfo de la resurrección lo ha podido contemplar, a su manera, en ese contacto tan intenso con el misterio de Dios. Dios le ha revelado su futuro, la meta, la victoria de la vida sobre la muerte. Y ahí está su confianza para seguir su camino y hacer que le acompañen sus discípulos. Estos seguirán sin entenderlo, sin aceptarlo,
preparándose o discutiendo sobre un premio que no llegará de la forma que lo esperaban. Del cielo se ha oído un mandato: escúchenlo, pero no lo escuchan porque su mentalidad es diferente. Jesús los ha asomado un poco a la gloria de una vida nueva y distinta, pero no lo han entendido todavía. Todo lo que ocurre en Jesús ocurre en Él y para Él, pero a la vez se está anticipando y prometiendo lo que es el destino y vocación de todos los que íbamos a creer en Jesús, a seguir sus huellas y a compartir su muerte, culminada en la resurrección. La transfiguración, en el contexto en que la relatan los evangelistas, quiere ilustrar a los discípulos para que comprendan la mesianidad de Jesús, no en clave política ni social revolucionaria, tal como los títulos de Mesías, Rey y Soberano podían hacerla pensar, sino en la figura del siervo de Yahvé, que pasa por el sufrimiento, que asume la suerte y el pecado de los suyos, que va a la resurrección pasando por los sufrimientos. La figura del Mesías, y con ella la de los que llevan su nombre, Mesías, Cristo, creyentes, cristianos, tiene en este mundo los estigmas del dolor y de la sangre hasta la muerte. Pero a la vez, la transfiguración ilustra sobre la última etapa. Sufrimientos y crucifixión no son la última fase de la vida de Jesús y la última palabra de Dios. Por eso, a la luz de la transfiguración, los apóstoles podrán superar el escándalo de la muerte del Maestro, para la que Él los ha preparado. Dios sigue invitándonos hoy a la escucha de su Hijo, de Cristo el Señor. En la escucha podemos encontrar nitidez en el diálogo con Dios. El diálogo no solo son preguntas que lanzamos a Dios, también hay respuestas que nos orientan hacia la fe. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús nos invita a su intimidad, a la participación de su vida con Dios. Nos enseña la gloria, se pone en la línea de Abraham, padre de nuestra fe, y el profeta Elías. No obstante, aunque nos indique el camino de la gloria, nos vuelve a la realidad humana. La experiencia de pasión, de cruz y muerte, ha de vivirse con entrega, desde el servicio y la entrega total. Es el amor lo que nos conducirá a un camino de confianza en Dios. No es un amor que nos ciega, es un amor que nos ayuda a reflexionar por el sentido de la vida. Que Dios les bendiga y les proteja.